Tengo 40 años o más. ¿Aún estoy a tiempo de invertir? Y si estoy a tiempo de invertir, ¿en qué debería invertir? Te invito a ver este emocionante video completo porque en él te voy a compartir las respuestas de manera detallada a las preguntas anteriores. La respuesta a la primera pregunta es un claro sí contundente. La edad solamente es un número. Esto no significa que ya no puedas invertir. Claro, no te voy a mentir, hubiera sido mucho mejor que hubieras empezado a invertir a los 20 años, dado que a la edad de tus 40 años llevarías 20 años invirtiendo, tendrías mucha más experiencia y prácticamente ya hubieras alcanzado tu libertad financiera. Pero hay un dato muy interesante, se ha comprobado que las personas que triunfan usualmente lo hacen después de los 40 años. Como ejemplo tenemos a Robert Kiyosaki, Henry Ford o John D. Rockefeller, solo por mencionar algunos. Así que estás en la etapa de mayor madurez para poder lograr todo lo que te propongas. Con respecto a la segunda pregunta, yo creo que el primer activo en el que deberíamos invertir son los bienes raíces. Y en esta categoría vamos a plantear tres escenarios diferentes. Número uno, si aún no tenemos una casa para vivir, esa sería nuestra primera inversión. No es necesario que compremos una mansión, solamente una casa en la cual podemos vivir de manera tranquila. Precisamente el tener una casa te brinda seguridad, tranquilidad y estabilidad emocional. Estas cualidades son indispensables para lograr cualquier meta que nos propongamos. Opción 2, si ya tenemos una casa para vivir, entonces esa casa la podemos comprar y rentarla. Aquí es necesario buscar una zona que tenga altas probabilidades de revalorización, ya que de esta manera tendrás una ganancia en la plusvalía más la renta, que puedes rentar la casa completa o por habitaciones. Si no quieres estar lidiando con inquilinos, entonces otra opción sería invertir en REITs o fibras. En el caso de los REITs podemos mencionar algunos como Agri Realty Income, Stack Industrial o Realty Income. En el caso de las fibras podemos invertir en fibras como Fibra 1, Fibra Monterrey o Fibra Prologis. El activo número 2 en el que deberíamos invertir es la bolsa de valores. Aquí en este punto tenemos dos opciones principales para poderlo hacer. Uno es comprar ETFs, dos, comprar acciones. Empecemos por el número 1. Como ya lo he mencionado en un video anterior que hice en el cual hablo de cómo hacer un portafolio para principiantes, si no tenemos mucho tiempo para estar revisando estados financieros de las compañías, invertir en ETFs es una opción magnífica, ya que solo eliges el o los ETFs en los que vas a invertir y listo. Cada semana, quincena o mes le agregas el porcentaje que hayas destinado de tus ingresos y te olvidas de estar revisando estados financieros. Si te está gustando este video, regálame un super like, suscríbete a mi canal, lo cual es completamente gratis. Ahora vamos a el paso número 2, las acciones. Si tienes el tiempo necesario y sabes cómo analizar acciones, aquí tienes varias opciones para poderlo hacer. Aclaro, a nuestra edad ya es importante no andar perdiendo el tiempo y invertir en compañías que tengan cierta estabilidad. La primera opción sería invertir en empresas de pequeña capitalización, aclarando que en esta categoría es donde hay la mayor probabilidad de rendimientos, pero también es donde hay una mayor volatilidad, por lo tanto es donde hay un mayor riesgo. Si se va a invertir en estas compañías, yo sugiero que se haga de manera moderada. Como ejemplo podríamos mencionar a Airbnb, PayPal o Palantir. Opción número 2, compañías de crecimiento, pero que sean compañías sólidas. Aquí vas a tener un mayor rendimiento, pero estas compañías no se van a ir a la quiebra de la noche a la mañana, a menos de que suceda alguna catástrofe a nivel mundial. En esta categoría podríamos mencionar a compañías como Microsoft, Google o Nvidia. Opción número 3, invertir en compañías todavía mucho más seguras y que pagan dividendos. En este caso podríamos mencionar a Johnson & Johnson, Main o Enterprise Products Partners.
El activo número 3 en el cual deberíamos invertir a los 40 años o más son los bonos o CETES, como son conocidos en México. En la actualidad, cuando estoy grabando este video, los CETES están pagando 11 puntos y feriecita dependiendo de el tipo de plazo que elijas. Hay CETES a 28 días o un mes, 3 meses, 6 meses y un año. Solo recordarte que en esta inversión, cuando bajen las tasas de interés el Banco Central, es probable que también van a bajar la rentabilidad de los CETES. Y se pronostica que la bajada de las tasas sea en este mismo año. La ventaja de invertir en CETES o bonos es que es la inversión más segura que puedes realizar, ya que estas inversiones están respaldadas por las economías de los países y que un país quiebre en la actualidad es algo un poquito complicado. Claro, todo va a depender del país en el que vivamos. Activo número 4 en el que deberíamos de invertir a los 40 años es en un negocio propio. En esta categoría las oportunidades son infinitas. Básicamente cualquier idea que tengamos es una oportunidad de negocio. Solo debemos de asegurarnos de analizar muy bien los pros y los contras para poder iniciar ese negocio. Lo recomendable aquí es que pongas un negocio en lo que tú ya tienes una habilidad. Si no tienes ninguna habilidad de ningún negocio, entonces aprende una habilidad del negocio que a ti te gustaría tener, y ya que hayas aprendido, entonces manos a la obra. Y por supuesto, el activo número 5 en el que podemos invertir es el activo más importante, y esos son nosotros mismos, ya que adquirir nuevos conocimientos y habilidades, aplicándolos te va a llevar a poder generar mayores ingresos. Cada vez que aprendo algo, solo me doy cuenta de cuánto no sabía. Estas son solo algunas ideas en las que podemos invertir a los 40 años o más. ¿Te gustaría descubrir cómo poder construir un portafolio con ejemplos reales y detallados? Entonces necesitas ver este video que está por aquí, en el cual te explico cómo construir un portafolio de manera detallada para que puedas tener mayores ideas. Haz clic en este video. Si tienes alguna pregunta, me la puedes hacer en los comentarios. Y por aquí te dejo otro botón para que te suscribas si aún no lo has hecho, y yo te veo en el siguiente video.